La mañana de Radio App en verano es información. Información al instante. Música y entretenimiento. Envía tu audio o mensaje a nuestro WhatsApp 3764-210461. Radio A. Somos tu voz. Hace un tiempo venimos siguiendo la situación de los cítricos. La provincia de Misiones producía una gran cantidad, sobre todo de naranjas y mandarinas, en menor escala limones, pero la crisis del sector hizo que los ámbitos o los lugares donde había menor producción directamente se pasen a otro tipo de producciones, y los lugares de Argentina que más producían también se vieron resentidos, pero continuaron, por lo menos hasta el año pasado, trabajando, y lo que se está viendo recientemente este año es que está empezando a escasear la producción de cítricos, principalmente de limones, y hace unos días veíamos la noticia que desde Paraguay celebraban porque se exportó la primera producción de limones a Argentina. O sea, Argentina está importando limones de Paraguay y de Chile también. ¿Qué está pasando en la zona de producción citrícola? Bueno, el escenario es bastante complejo, hay razones internacionales y también locales, hay razones climáticas, hay razones de variada índole, pero para conocer más qué está pasando con la producción citrícola y con la producción de limones en la región productora principal de Argentina, que es la región NOA en particular, con asiento en la provincia de Tucumán, vamos a hablar con el referente, director asistente en tecnología agropecuaria de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Esto depende del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Tucumán. Él es el doctor Hernán Salas López. Hernán, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias gracias por este tiempo y los conceptos para charlar sobre este tema. Hernán, ¿cómo definirías la situación de la producción citrícola en Tucumán? Bueno, escuchaba tu introducción, escuchaba atentamente tu introducción y bueno, hay algunas cuestiones que son tal cual como vos la dices, pero hay otras que hay que ver con cierta precaución. ¿En qué sentido? La producción de limones, yo voy a hablar principalmente de la situación limonera, que Perfecto. es la que más nos, digamos, la que más nos atañe en nuestra zona. Bien. Pero te puedo dar un sondeo también de las otras especies cítricas. En el caso del limón, la situación de este año es muy particular y lleva a confusiones. ¿Por qué? Porque el abastecimiento del mercado interno siempre se hizo con total y absoluta normalidad a partir de la producción local, sin ningún problema. Esta no es la primera vez que se importan limones. Hubo algunos otros años, algunas otras campañas en las cuales también se importó por alguna cuestión en particular. Ahora, ¿qué pasa? Los limoneros producen del 100% de su producción, aproximadamente el 80 al 90% lo producen entre marzo y septiembre. Y solo un 10 a 15% se ubica entre octubre y marzo, vendría a ser. Entonces, el problema que se nos presentó en este año en particular, esta crisis de esta falta de limones no es tanto una cuestión de superficie, de escasez de producción por superficie, sino porque hubo algunos elementos, como ser las heladas de este año, que produjeron un daño bastante importante en esa floración que se da entre febrero, marzo, y que impacta, es una floración que impacta para la producción de verano. Entonces, esas heladas que tuvimos este año nos afectaron esa floración y esa producción, por un lado. Por otro lado, se nos presenta el problema de que si bien hay una disminución de quintas en producción,
hay muchas quintas que fueron abandonándose o descuidándose de sobremanera, o no se cosecharon en tiempo y forma. Esas fincas también ven resentida su producción de verano. ¿Me explico? Entonces, todo eso hizo que de una producción de verano que podría estar en el orden de las 200.000 toneladas, y bueno, 150, 200.000 toneladas se reduzcan a 50.000, y obviamente que es la época de verano, que es la época de mayor demanda, entonces eso genera un faltante, y por eso esta introducción, esta importación que se hizo de otros lugares de limón. En realidad, con la producción que hay a nivel nacional, en un año normal se podría abastecer perfectamente la producción local, no es eso. Ahora, por supuesto, si uno tiene que hablar, esta situación no es que esté generando una recuperación del sector, ni mucho menos, porque los volúmenes que salen de fruta son ínfimos y no alcanza para que el productor recupere vendría a ser, recupere su buen estado económico, financiero, para nada. Entonces es una situación muy particular la que se dio este año, y obedece sí a los credillos. O sea, hay un faltante por una cuestión coyuntural, que coincide con fincas que se radicaron, con fincas que se descuidaron, pero eso va a tener su impacto ya a partir de esta campaña, lo vamos a ver, porque ya los volúmenes de producción en general, ya para exportación, para industria, para mercado interno, para todo, van a empezar a verse reducidos. Eso sí va a ocurrir. Yo estimo que a partir de esta campaña esa situación la vamos a empezar a ver. ¿Cuánto se estima, Hernán, pensando en una producción habitual de un año? Este año no será el fenómeno solo en verano, que es cuando las plantas producen menos, sino lo que estás anticipando es que puede verse esta faltante en todo el año también. Sí. Este año seguramente va a haber una reducción por los siguientes motivos. A pesar de que tuvimos una primavera relativamente húmeda, como dije recién, los fríos del invierno se van a hacer sentir en algunas plantaciones que fueron afectadas, y van a tener una floración, tuvieron una floración más baja y un cuaje de fruta más bajo. Nosotros, si vos te pones a ver, hace aproximadamente 3, 4 años, 5 años, nuestra producción rondaba entre 1.800.000 y 2 millones de toneladas a nivel nacional. Bueno, esa producción este año no creo que supere el 1.500.000, 1.550.000 toneladas. De acuerdo a lo que estamos viendo, todavía no hay una estimación precisa, pero eso ya se empieza a sentir, y esa reducción se va a ir sintiendo y se va a ir acentuando, porque, como te dije recién, hay muchas hectáreas que están en distinto grado de abandono. En Tucumán, concretamente, en algún momento se llegaron a 50.000 hectáreas, y de esas 50.000 hoy quedan 40.000 y aproximadamente 10.000 en estado regular o en distinto grado de abandono. O sea que de las 50.000 originales, por llamarle de algún modo, hoy existen 30.000 en buen estado, en muy buen estado, y aproximadamente hay hasta 10.000 hectáreas que están en distinto grado de abandono, algunas de ellas muy difícil de muy difícil retorno, otras quizás con una fuerte inversión podrían volver. Hernán, para entender esa reducción, ¿fue una curva lenta o fue una reducción drástica que se acentuó recientemente? Esa reducción de superficies. Mirá, así como, cuando vos hablas de especies perennes, frutales, árboles como estos, nunca son curvas abruptas, siempre es lento porque los periodos de crecimiento y todo son lentos. Ahora, obviamente la merma sí puede ser más brusca,
Pero ¿qué pasa? También puede darse una merma gradual porque un productor en vez de invertir su 100% de recursos en mantener y en producir bien, empieza a reducir esa inversión y bueno, esa disminución puede ser gradual por esa razón. Porque, hemos tenido una década extraordinaria que fue la década pasada, digamos, donde se alcanzaron precios realmente fantásticos, y esta década empezó muy mal. Y la producción citrícola es así, digamos, tiene ciclos, y esta década empezó mal, Dios quiera que se recupere, porque para Tucumán la producción limonera tiene una importancia social y económica enorme, son muchas fuentes de trabajo que dependen de esta actividad. Pero bueno, nunca son tan drásticas, por eso veíamos un informe del INTA, te consultaba esto porque veíamos un informe del INTA del año pasado que decía que en el 2023 había 45.000 hectáreas, en agosto se identificaban 42 y lo que describís ahora es que hay 40.000 hectáreas. O sea, solo el año pasado se redujeron 5.000 de esas 10.000 que se redujeron. La mitad de las que se redujeron se redujeron el año pasado. Sí. Y cuando hablamos de reducir son que se erradicaron, no que se descuidaron, sino que directamente se erradicaron. Lo que pasa es que hay muchas fincas, muchas quintas cítricas que ustedes también como misioneros y citricultores tradicionales, el oyente que esté relacionado a la producción lo va a entender. La erradicación de una finca es una inversión muy grande, entonces hay muchas fincas que se van descuidando, se abandonan y lamentablemente ese productor no puede erradicar porque no tiene los recursos. Entonces, en algún momento el azúcar, la caña de azúcar, mejor dicho, era muy atractivo, como fue el año 23, entonces ahí hubo el gran paso de hectáreas cítricas abandonadas a caña de azúcar. Pero, sin embargo, el año pasado los precios que tuvimos de azúcar fueron malos, fueron bajos, no fueron buenos, y ese paso y esa erradicación ya no se produjo de la misma manera, ya se frenaron las erradicaciones y se aumentaron los abandonos, ¿no es cierto? Entonces, y esa es la peor de las situaciones, porque una quinta abandonada es refugio o inóculo de un montón de problemas sanitarios que por supuesto que digamos no es bueno tenerlo. Claro. Hernán, una última, agradeciéndote el tiempo y la gentileza de estos datos. En este escenario de disminución de producción, ¿crees que el precio volverá a acomodarse hacia arriba y que podría volver a ser atractivo recuperar las fincas citrícolas, en particular de limones? ¿O esta disminución en la producción hará que, junto con otras medidas nacionales que se están tomando, se traigan más limones de afuera? ¿Cómo se va a resolver eso? No, yo creo que va a haber, yo soy optimista, para mí tiene que haber una recuperación, difícilmente se alcancen los valores de rentabilidad que hubo en la década pasada, que fueron realmente irreales, era algo muy marcado, pero yo no tengo dudas de que esto va a tener una recuperación, esto tiene que tener una recuperación porque hay una infraestructura, hay condiciones para producir, hay tecnología, hay cultura de producción y sabemos hacerlo bien. Por lo tanto, creo que esto una vez que se acomoden bueno, casualmente esa bonanza de la década pasada generó que prácticamente se ponga un 50% más de limoneros en todo el mundo, y eso es lo que generó esta crisis. O sea, esa sobreoferta de limón a nivel mundial es lo que generó toda una crisis enorme que llevó a aquellas economías que dependían mucho del limón a empezar a caerse. Vos fíjate que de todos modos el escenario que pasa con la naranja es totalmente distinto. Hoy la naranja tiene de los dos principales abastecedores de jugo de naranja a nivel mundial, que son Florida y Brasil. Florida ha tenido una reducción prácticamente del 90% de su producción y Brasil está peleando para no caer. Todo esto por motivo del HLB. Y esa situación llevó a que haya
una mucho menor oferta de jugo, y eso genera que a nivel mundial se empiece a reactivar la producción de naranjas. Vamos a ver, esperemos que no pase como pasó con el limón, que todo el mundo se largó a hacer naranja y terminó siendo un boom en el mercado y muy negativo. Entonces, pero bueno, todas estas cosas son así. Y cuando hablamos de producción de perennes, de frutales como estos, hay que tener en cuenta que son ciclos, y los ciclos nunca son de 1 o 2 años, son ciclos de por lo menos 5, 6, 7 años. Hernán, te agradecemos por el tiempo y los conceptos que nos compartiste, muy amable. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hablamos con Hernán Salas López, es director asistente en tecnología agropecuaria en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Esto depende del Ministerio de Desarrollo Productivo en la provincia de Tucumán, depende del gobierno de Tucumán.